Todos los días transmigro al cuerpo de la concubina favorita del tirano. Repaso mentalmente la trama. La protagonista se hace pasar por una doncella del palacio como agente encubierta y al final, acaba con ese tirano despreciable jeje. El tirano habló con indiferencia, que le corten la cabeza. A mí, a ella. El general Wei Yuan ha apostado sus tropas a las afueras de la capital. El trono del emperador tirano corre peligro. El tirano entreabrió los párpados y me decapitó. Ah, claro. Hacía tanto que había transmigrado aquí, pero el tirano nunca me había llamado a su alcoba. ¿Acaso es incapaz? El tirano me miró con una media sonrisa. Luego me demostró personalmente cada uno de los pensamientos impuros de esta ratona de biblioteca. Maldito tirano, deja de espiar mis pensamientos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer historias maravillosas cada día. Ahora comienza la historia, han pasado 2 meses desde que llegué a este mundo. Me he estado escondiendo en lo más profundo del palacio, sin salir jamás de mis aposentos interiores, intentando pasar desapercibido, pero aún así fui elegido por el escribano imperial, y esta noche debo servir al emperador en su alcoba. Mostré una expresión triste, pero mi doncella, Wir, estaba muy emocionada. El señor lleva 3 meses en palacio y por fin podrá servir al emperador esta noche. Al terminar la noche el señor podrá ascender de rango. Forcé una sonrisa forzada, ascender de rango. En esta novela a la que he transmigrado, el simple hecho de estar vivo ya es suficiente. El emperador de Darky es el tirano personaje secundario masculino, que mata sin pestañear, cruel y despiadado, y al final es usurpado por el protagonista masculino, encontrando un destino trágico. En los 2 meses transcurridos desde mi transmigración, he oído que ha ejecutado a muchas personas. Sentí el corazón helado al ser desnudada y llevada a la alcoba del tirano. Y Yang Jiang, ataviado con una túnica de dragón negra y dorada, se alzaba ante una fila de doncellas y eunucos arrodillados. Me esforcé por moverme, asomé la cabeza y observé a través de la cortina de cuentas a Yang Jiang. Sus párpados se entrecerraron y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. No hablarán, los decapitaré, ordenó. Tan pronto como terminó de hablar, varios guardias sacaron a un eunuco. Pronto se oyeron gritos desde el exterior, seguidos de un silencio sepulcral. Los sirvientes restantes temblaban como telarañas. Yo también me estremecí violentamente en mi cálida cama. En la trama original, la protagonista, para ayudar al protagonista a lograr su gran objetivo, se infiltraba en el bando del tirano, se ganaba su confianza poco a poco y finalmente le asestaba el golpe fatal. La situación actual es que el mensaje de la protagonista a el protagonista masculino había sido descubierto, y el tirano ahora intentaba desenmascarar al espía. Asomé la cabeza sigilosamente de nuevo y mi mirada se fijó de inmediato en la figura más bella y grácil entre las doncellas del palacio. Era diferente a las demás, mientras las otras se arrodillaban, ella permanecía en silencio junto al tirano, sirviéndote con una expresión de angustia contenida en los ojos. Era la protagonista femenina, Shen Nuan. No pude evitar suspirar. Como era de esperar, se convirtió en doncella personal del palacio apenas 3 meses después de entrar. El pequeño pilar nunca la abandonó, ni siquiera en su muerte. Por eso odiaba aún más al tirano. Cuando el protagonista masculino usurpó el trono, ella misma lo apuñaló hasta la muerte en venganza. Jejeje, ese tirano se lo merecía, lo único que sabía era decapitar, decapitar, decapitar. Estaba absorto en mis pensamientos cuando Yang Jiang giró la cabeza de repente, y me encontré inesperadamente con un par de ojos fríos y penetrantes. Un escalofrío repentino me recorrió la nuca. Desde el cuello hasta el coxis, cerré los ojos y fingí desmayarme. Déjenme en paz, de verdad que no quiero disfrazarme de Luis XVI, dijo Yang Jiang con voz tranquila. Que alguien la ejecute. A continuación, Shen Nuan, presa del pánico e incredulidad, exclamó: Majestad, ¿qué mal ha hecho esta sirvienta? La voz de Shen Nuan se fue apagando mientras la arrastraban, dejando a los demás temblando como moscas. Cao el eunuco agitó su escoba de crin de caballo. Dispersaos todos. La alcoba quedó en silencio. Solo podía oír los latidos de mi corazón como un tambor y el sonido de esos pasos firmes y poderosos, hasta que una sombra se detuvo ante la cama. Mi corazón dejó de latir, esa mirada se posó fríamente sobre mi rostro.
Cerré los ojos con fuerza, mi mente daba vueltas en shock. Estoy perdida. ¿Qué le pasa a este tirano? Decapitó a la protagonista nada más empezar. Esto no encaja con la trama original. Si el protagonista se entera de que la protagonista está muerta, se volverá loco. ¿Es ese el punto principal ahora? Primero tengo que preocuparme por mi propia supervivencia. ¿Y si este tirano decide cortarme la cabeza a mí también? Esta manta me aprieta demasiado. No puedo mover ni las manos ni los pies. Completamente indefensa. Cerré los ojos y al poco tiempo me invadió el sueño. Amaneció. De repente me incorporé en la cama y me toqué el cuello. Suspiré aliviada. Mi cuello seguía ahí. Una cabeza asomó junto a la cama. Weir parpadeó con sus grandes ojos. ¿Te esforzaste demasiado anoche, amo? Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en mi propia habitación. Te trajeron de vuelta anoche, amo. Verte dormir tan profundamente. No me atreví a despertarte. Miré el fino camisón que llevaba puesto, pero no noté nada más extraño en mi aspecto. Ese maldito tirano no me había hecho nada, solo me había hecho traer de vuelta. Qué raro, no parecía propio de él. En ese momento el eunuco Cao entró con un edicto imperial amarillo brillante sonriendo. Enhorabuena, Lady Xia. Ha sido ascendida de dama talentosa a consorte noble. Parpadeé confundida. No existe ningún personaje como yo en el libro original. ¿Cómo he conseguido este ascenso? Una fila de doncellas de palacio desfiló tras él, llevando los objetos condecorados, casi cegándome con su brillo. El eunuco Cao continuó sus felicitaciones, por decreto imperial, después de que la doncella personal fuera azotada hasta la muerte, nadie ha servido con tanta comodidad como la señora Xia. A partir de hoy, Lady Xia se mudará al salón Chenan para servir a su majestad de cerca. Casi me caigo del sofá. ¿Qué? ¿Me he mudado al tranquilo pabellón del salón Chenan? Y Yang Jian solo me llamaba cuando revisaba memoriales, pidiéndome que moliera tinta para él, pero extrañamente mientras los revisaba, a menudo se distraía o escribía caracteres incorrectos. Me aterraba que de repente estallara en cólera y ordenara otra decapitación, así que no tuve más remedio que moler la tinta con aún más diligencia, hasta que mis manos quedaron teñidas de negro. Has estado al lado de su majestad durante más de medio mes, Lady Xia. Que el emperador te llame a comer es una gran bendición, sonrió el eunuco Cao, moviendo ligeramente su espátula de crin de caballo. Hice un puchero. Si esto es una bendición, ¿por qué no la aprovechas tú? ¿Acaso su majestad no me llamaba solo para moler tinta antes? ¿Por qué quiere que cene con él ahora? El eunuco Cao sonrió. Hoy el séptimo príncipe regresa a la capital, por lo que su majestad te ha llamado para que lo acompañes. ¿El séptimo príncipe? Me quedé atónita por un momento. El séptimo príncipe Yan Tian es el protagonista masculino de este libro, El rey invita al mundo. En la historia original, no regresó a la capital tan pronto. Contando los días, ya había pasado medio mes desde la ejecución de la protagonista femenina, seguramente había regresado por ella. ¿Acaso el protagonista, enfurecido por su amada, se enfrentaría directamente al tirano en una lucha a muerte? Al pensar en esto, no pude evitar temblar. Con gran reticencia me dirigí lentamente al pabellón de exquisiteces. Justo al cruzar el umbral, una voz suave resonó: debe ser la dama Xia, aquella a quien su Alteza tanto ha apreciado últimamente. Me quedé paralizado por un instante, luego miré a Yan Tian. La furia que temía nunca llegó. Yan Tian, vestido con una túnica azul claro y con el cabello oscuro medio suelto, estaba sentado con aire despreocupado a la mesa, tomando un par de bocados. TSK, pensé después de estar tanto tiempo lejos de la capital, qué rico es esto de la cocina del palacio. Te he echado de menos, respondió Yang Jian con un suave indiferente. Pues come más, gracias, hermano imperial, sonrió Yan Tian como si lo bañara la brisa primaveral. Me quedé paralizada. ¿Tan feliz está de que su esposa haya muerto? Yang Jian alzó la vista, una mirada casual que me recorrió la espalda. De repente sentí un escalofrío y me apresuré a sentarme para servirle a Yang Jian, colocando los platos y sirviéndole vino.
Durante la comida, Yantian charló sobre sus interesantes experiencias e historias de las regiones fronterizas mientras comía, y finalmente dejó su copa de vino con una sonrisa, como si entablara una conversación casual. Oí que habían reemplazado a todo el personal del palacio del príncipe heredero. Los palillos que tenía en la mano cayeron al suelo con un fuerte chasquido. Oh, no. Estoy perdida. El protagonista masculino está aquí. Para exigir una explicación. No pensará que estoy confabulada con ese tirano, ¿verdad? Soy completamente inocente. Y Yang Jiang me lanzó una mirada. Lo siento, dije y rápidamente me agaché para disimular. Y Yang Jiang comentó casualmente desde la mesa, no funcionaban bien, así que hice que despidieran a algunos. El ambiente se congeló al instante. La mano de Yantian colgaba de su rodilla, justo frente a mí apretada en un puño. Tragué saliva nerviosamente. De repente Yantian relajó la mano y soltó una risita, los sirvientes que no cumplen con sus deberes merecen ser decapitados. El ambiente se relajó. Tras charlar un rato más Yantian levantó una esquina del mantel, mi querida consorte, ¿has estado recogiendo palillos tanto tiempo? Yo. Olvidé que estaba debajo de la mesa. Salí de debajo de la mesa a toda prisa, volcándola sin querer. Lo siento, dije mientras me giraba para estabilizarla, y la horquilla que llevaba en la cabeza le dio a Yantian un buen golpe en la cara. Mis disculpas, dije instintivamente queriendo arrodillarme, pero terminé dándole un rodillazo ahí. Los zapatos de brocado con estampado de dragón de Yantian, cuando la rodilla choca de frente con los dedos del pie, siempre son los dedos los que acaban perdiendo piel. Me toqué la rodilla, mirando el rostro de Yantian, que se había puesto negro como el carbón, y pensé que probablemente tenía parálisis. Eso era aún peor. Yantian estaba sentado a un lado, con la mano aún levantada en el aire sosteniendo un par de palillos. El suelo estaba hecho un desastre. Se levantó en silencio. Su humilde hermano tiene hambre y regresará primero a su residencia. El aire se sumió en un silencio sepulcral. El eunuco Cao nunca había presenciado tal escena y no sabía qué decir. Su cabeza parecía estar a punto de caerse. Levanté la vista con cautela. Majestad, tal vez podría prepararle una sopa de lufa. El eunuco Cao envió medicinas del hospital imperial. Temblorosa apliqué el ungüento a Yantian. La mejilla que había golpeado con mi horquilla ya mostraba una marca roja, claramente visible sobre su piel clara. Me apliqué la medicina con cuidado pensando, por favor, que no me quede cicatriz, o este tirano me cortará la cabeza. Debo admitir que la fuerza con la que blandí esa horquilla fue comparable a la cola de un labrador adulto. SSS. La piel de este tirano es sorprendentemente suave, tersa, lisa y blanca. Mis pensamientos se desbocaban cuando de repente unos nudillos finos y definidos me agarraron la muñeca. Me quedé paralizada un instante, luego levanté la vista y me encontré con la mirada de Yantian. Estábamos demasiado cerca, casi podía contar sus pestañas, cortas y densas, que hacían que sus ojos parecieran aún más profundos. Ya basta de tocarte, dijo entrecerrando los ojos. Volví a la realidad de golpe con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me aparté rápidamente. Basta. En mi prisa, resbalé y caí hacia atrás. El dolor que esperaba nunca llegó. Cuando abrí los ojos, el brazo de Yantian me rodeaba. Con la cintura apretada y la otra mano amortiguando mi nuca, que había golpeado la esquina de la mesa con un golpe seco, me quedé paralizada. Lo agarré del cuello. Yantian, ¿estás bien? Antes de que pudiera terminar, se oyó un desgarro. La túnica oscura con estampado de nubes y dragón se abrió de golpe, dejando al descubierto su pecho firme y bien definido. Lo miré fijamente sin poder evitar tragar saliva. Este maldito tirano tiene una piel tan perfecta. Me pregunto si el resto de su cuerpo será igual. Majestad, el eunuco Cao entró por la puerta. Su voz se apagó de repente y se giró de inmediato. Este viejo sirviente no tiene nada que hacer aquí. Me retiro. Tras decir esto, cerró la puerta pensativo. Yo. Ella. Las orejas de Yantian se sonrojaron ligeramente. Tú. Volví en mí y me escabullí de debajo de él. Entiendo. Yo.
También me iré. Tras decir esto, me llevé las manos a la cabeza y salí corriendo. El eunuco Cao seguía de pie en la puerta, señalé torpemente hacia el interior de la habitación. ¿Recuerda aplicarle alguna medicina?, dije, y escapé rápidamente. El eunuco Cao permaneció en silencio. Majestad, ¿es así de feroz? Y Yantian se quedó en la capital, en su residencia no lejos del Palacio Imperial. Entraba al palacio todos los días como de costumbre para presentar sus respetos y comer, y todo parecía haber vuelto a la calma, pero mi corazón seguía inquieto. Aunque Yantian finalmente logró usurpar el trono y se convirtió en un gobernante sabio, eso no cambiaba el hecho de que era un príncipe de profunda astucia. La muerte de la protagonista debió haberlo afectado mucho y cuando busque venganza, es difícil saber si me veré implicado. Apoyé la barbilla en la mano, debatiéndome entre pedirle lealtad a Yantian. TSK, ¿por qué hay alguien ya en el pabellón? Una figura llamativa se acercó. Levanté la vista y vi a la consorte WN acercándose. El pabellón de verano en el jardín imperial ofrecía una vista encantadora. La consorte WN se sentó frente a mí, jugueteando con sus instrumentos. Con los mechones sueltos junto a su oreja mientras se miraba en un pequeño espejo de bronce, pensé, así que tú eres la simple necia que causó la desfiguración de su majestad. ¿Cómo es que aún te permite servirle? Aclaré mi garganta con incomodidad. Yo también quiero saberlo. Y Yantian parece tener ciertas tendencias masoquistas. No solo no me decapitó, sino que incluso me ascendió. Ahora soy una noble consorte, murmuró la consorte WN para sí misma con frustración. No soy menos hermosa que tú, así que ¿por qué su majestad no me ha llamado a servirle? La miré de reojo. La consorte WN era realmente hermosa. El libro original apenas la describía, solo mencionaba que era una consorte que amaba profundamente la belleza, y su destino final parecía ser la desfiguración seguida del suicidio. De repente caí en la cuenta de que su padre era el general Wei Yuan, también un general de alto rango bajo el mando del protagonista y Yantian. La posterior usurpación del protagonista masculino en realidad tenía que ver con la de su padre. Si hay algo detrás de todo esto, mejor me gano el favor de alguien. Parpadeé. Hermana WN, creo que eres mucho más hermosa que yo, de verdad. Los ojos de la consorte WN se iluminaron. Sí. Fruncí el ceño haciéndome la víctima. ¿Crees que servir al lado de su majestad es un trabajo fácil? Los humores de su majestad son impredecibles. He vivido al filo de la navaja. Al ver que la expresión de Lady Wan se volvía cada vez más compasiva, redoblé la apuesta y le conté todas mis quejas. Finalmente suspiré con emoción. No soy como tu hermana WN. Tú tienes al general para protegerte, pero si cometo el más mínimo error, terminaré como esos dos asistentes del palacio del salón Chenanque. Lady WN parecía perdida en sus pensamientos. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber oído que algunos asistentes del salón Chenan fueron castigados antes de que se dijera que eran espías. Asentí frenéticamente frotándome la piel de gallina del brazo. Pero... ¿no es simplemente una doncella de palacio? Me quedé paralizada por un instante. Uno no son dos, son Xiaozu y la protagonista Shen Nuan. La doncella Xione, al lado de la consorte Wan, interrumpió, noble consorte, ¿podría estar equivocada? Mi primo está de guardia en la puerta del palacio y dijo que esa noche solo enrollaron una estera de paja y la llevaron al cementerio. ¿Está segura? Xione miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y susurró, estoy completamente segura. El rumor que llegó del palacio Chenan decía que un joven eunuco era el espía. Me quedé helada. Entonces, ¿la protagonista no murió? Parece que Yantian no sabe que sigue viva y ha entrado al palacio para recabar información. Pero, ¿por qué el tirano? Finge esto. ¿Dónde está Shen Nuan a plena luz del día? Sentí un escalofrío inexplicable recorrer mi espalda. De repente un pensamiento me asaltó y me giré para mirar a la consorte Wan. ¿Le ha comentado esto a, general, porque iba a contarle algo así? Sonreí y dije, el gran general es responsable de defender la nación, es justo que esté informado del espía en el palacio para que pueda prepararse con antelación, ¿no cree? La consorte WN reflexionó un instante y respondió, tiene sentido. Escribiré una carta a casa enseguida.
Tras la partida de la consorte WN, el jardín imperial recuperó su tranquilidad, interrumpida solo por el ocasional trino de los pájaros. Fue entonces cuando noté una fina capa de sudor en mis palmas. Durante ese tiempo solo recordaba a Yantian como un tirano que despreciaba la vida y la muerte, pero había olvidado que era un emperador en la cima del poder y la estrategia, hostil hacia Yantian, y que esta farsa no era más que una trampa para atraerlo. De repente sentí un escalofrío de temor. En verdad, era el villano supremo. Durante varios días seguidos, arrastré a la consorte WN por el harén. El emperador y Yantian tenía muy pocos consortes, aparte de nosotras dos, solo quedan unas pocas damas talentosas por convocar. He buscado en todos los demás palacios del patio trasero, pero no he oído hablar de ningún lugar donde retengan a una doncella. Y Yantian es bastante precavido. La atención de la consorte WN es extraña. ¿Quieres decir que su majestad no se ha acostado contigo? Casi me atraganto con mi propia saliva y rápidamente le tapé la boca. Baja la voz. ¿Es esto algo de lo que enorgullecerse? ¿Qué tiene de malo? Él tampoco se ha acostado conmigo, dijo la consorte WN con total franqueza. Pensé que simplemente no le gustaba, pero resulta que es incapaz. Ahora tiene sentido. Por suerte no había nadie alrededor. De lo contrario, si ese tirano hubiera oído sus comentarios traidores, no le habría importado si su padre era general o no. Que le corten la cabeza. Que les corten la cabeza a todos. Me estremecí comprendiendo el comportamiento del tirano. Custodiando su pureza como el jade en el libro original, el tirano canino, en efecto, no se entregaba a asuntos románticos, pero este antagonista principal se enamoró posteriormente de la ingeniosa protagonista, dando lugar a una historia de posesión forzada y un romance profundamente doloroso a la par que apasionado. Incluso hubo lectores que sintieron gran compasión por el antagonista. Me toqué el cuello. ¿Cuántas cabezas merecen mi lástima? La consorte WN me palmeó el hombro con compasión. Ha sido duro para ti ver pero no poder comer. Yo, tras charlar ociosamente sobre la vida cotidiana durante un rato sin obtener información útil, regresé al Palacio Chenan. Lord Cao ya me esperaba fuera del salón temprano. Noble consorte, su majestad se encuentra bañándose en las aguas termales y la ha convocado. La residencia de Yanzang estaba en el pabellón Qilong del Palacio Chenan, y justo al final del largo pasillo se encontraba la fuente termal al aire libre en el patio trasero. El agua de la fuente termal provenía de las aguas termales naturales detrás del Palacio Imperial, cálida como la primavera todo el año. Mientras miraba a mi alrededor, no pude evitar suspirar con emoción. Maldito tirano, sí que sabe disfrutar de la vida. Entonces, al encontrarme con esos ojos profundos como pozos, lo halagué de inmediato y me acerqué trotando. ¿Qué desea su majestad que haga? Pregunté. Venga, masajéeme la espalda. Y Yanzang estaba medio sumergido en la piscina termal, todo su cuerpo mostraba una tez blanca inusual, cubierta de cicatrices de diversos tamaños, heridas antiguas. Me quedé atónito por un momento. En la historia original, Yanzang pasó su infancia en el frío palacio, donde los golpes y el hambre eran moneda corriente. Por eso, lo primero que hizo al convertirse en emperador fue ejecutar a quienes lo habían maltratado. Durante un tiempo el cementerio se convirtió en una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Así fue como se ganó el título de tirano. Sus sentimientos eran algo contradictorios. Me lavé las manos y comencé a masajearle la espalda con cuidado. ¿Me tiene miedo? Pregunté con dificultad. Para nada, ¿cómo podría tenerlo? Ja, 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 tonterías. ¿No tendría miedo en mi lugar? Dijo. Se aclaró la garganta levemente. A mi lado, no hay necesidad de tener tanto miedo. Yo no como gente. Asentí obedientemente. Esta humilde consorte lo entiende. Aunque diga que no come gente, sigue ejecutándolas. Absolutamente aterrador, Yanzang. Bajé la cabeza y continué masajeándole la espalda. Debo decir que la textura de su piel era bastante agradable. Aunque pálida, no era de una delgadez enfermiza. Al tocarla más de cerca, sus músculos eran delgados y firmes, con una sensación muy placentera. No pude evitar recordar las palabras audaces de Ban Fei: puedes mirar, pero no puedes probar.
Tragué saliva. Me pregunto cómo se sentirán el pecho y los abdominales del tirano. Aunque cubiertos de cicatrices, tienen cierta belleza curtida por la batalla. Dijo Yanzang de repente. Siamuin, ¿qué clase de persona crees que soy? Parpadeé. Ya lo entiendo. El tirano quiere oír halagos, me aclaré la garganta. Majestad, es usted sabio y poderoso por naturaleza, cruel y sin escrúpulos, brillante en asuntos civiles y militares, con un talento extraordinario, entregado al lujo extremo y matando gente como moscas. El pueblo llano dice que vivirá para siempre, un verdadero hijo del cielo. Va abandonado por todos y odiado por el cielo y los hombres. Tras mis efusivos elogios, el aire se sumió en un silencio sepulcral. Parpadeé. ¿Acaso mis elogios no eran suficientes? Así que los elevé aún más. Majestad, también es usted increíblemente guapo. Antes de que terminara de hablar, un fuerte tirón me arrastró la muñeca hacia el manantial termal. Dejé escapar un grito de sorpresa y, en medio del vertiginoso giro, mi espalda se estrelló contra la pared del manantial. Mientras tanto, Yang Jiang, con una mano en mi cintura y la otra apoyada en la pared junto a mi oreja, me miraba fijamente con ojos profundos e intensos, como si intentara ver en lo más profundo de mi alma. ¿Acaso me había decepcionado? Entonces una fina niebla flotaba en el aire y mi corazón latía con fuerza. Debo admitir que aunque Yang Jiang era un tirano, sin duda había heredado la nobleza de la familia real. Era muy apuesto, casi irreal. No entendí del todo su comentario abrupto y fuera de lugar, pero la atmósfera se había vuelto ambigua. Le recordé tímidamente, Majestad, este lugar no es apropiado para atender la alcoba, ¿verdad? Los ojos de Yang Jiang se volvieron fríos mientras me arrojaba una manta fina. Asearse. Efectivamente aún tenía que atender la alcoba. Hablando del rey de Roma. Me envolví en la manta y entré en la habitación, pero mi mente estaba preocupada por otro asunto, no había rastro de Shen Nuan en todo el palacio. El único lugar que no había revisado a fondo era la alcoba del emperador tirano, pero según el conteo de pasos, el número de pasos en la esquina noroeste del pabellón Qilong no coincide con los escalones exteriores, así que debe haber una cámara secreta. ¿Podría estar Shen Nuan prisionera allí? TSK. Ese tirano no tiene ningún aprecio por sus concubinas, probablemente porque le hace cosas indescriptibles a la protagonista todos los días. Cada vez que intento pensar en asuntos serios, mi mente divaga hacia pensamientos impuros. Me palmeé la cabeza intentando ahuyentar esos pensamientos, y entonces me encontré con la fría mirada de Yang Jiang. Acababa de bañarse y solo llevaba una fina prenda interior que dejaba entrever el contorno de su pecho y abdomen. Aún así, debo admitir que la protagonista no está nada mal. Y Yang Jiang frunció el ceño. Nunca me he acostado con nadie. Ni siquiera con una doncella. No entiendo por qué dice eso de repente. Asentí repetidamente y comencé a halagarlo. Vaya, entonces su majestad es bastante disciplinado, y Yang Jiang dejó a un lado el pergamino que tenía en la mano, y apareció una llave de color bronce. Asomó inadvertidamente desde la esquina, me quedé atónita por un momento. ¿Podría ser esta la llave de la cámara secreta? Y Yang Jiang, sin embargo, pareció no darse cuenta. Se levantó, se acercó y me atrajo hacia él, recostándose en el sofá. Estoy cansado, vamos a dormir, dijo. La cálida ropa de cama me envolvió. Parpadeé y me giré para mirar a Yang Jiang, que tenía los ojos cerrados. Parecía realmente cansado, su ceño estaba ligeramente fruncido incluso con los ojos cerrados. Lo entendí. Así que el tirano realmente no puede hacerlo. ¿Quién duerme bajo el mismo edredón solo para descansar cuando un hombre y una mujer están solos? Qué lástima que un rostro tan hermoso sea impotente. Mi voz interior se apagó de repente. Y Yang Jiang se giró, rodeándome la cintura con un brazo y atrayéndome hacia él. Mi espalda se presionó instantáneamente contra su pecho firme y resistente, mientras el dragón se aferraba ardientemente a mí. Si sigues dejando volar tus pensamientos, realmente te haré servirme esta noche. Yo bien, finge que no dije nada, pero ¿por qué me siento así? El perro tirano puede leer mis pensamientos. Ya entrada la noche me levanté sigilosamente mientras Yang Jiang dormía profundamente.
Tomé la llave de latón, me puse la capa y me dirigí al jardín de rocas en el patio trasero del pabellón Quilón. Al abrir la habitación secreta, vi un rostro familiar, Sen Nuan. No había rastro de torturas ni abusos cotidianos como había imaginado. Sen Nuan estaba bien vestida y lucía espléndida, pero frunció el ceño con recelo al verme. ¿Quién eres?, preguntó. Miré a mi alrededor y vi que todo estaba a mi alcance. No pude evitar suspirar. Al tirano le gusta la protagonista femenina. Esto no es una cámara secreta, es claramente un paraíso para personas con ansiedad social. Estoy aquí para ayudarte, fui directo al grano, pero con una condición: cuando Yantian se convierta en emperador, envíame fuera del palacio y asegúrate de que nunca más tenga que preocuparme por comida ni ropa. Sen Nuan me miró extrañada. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo sabes de nuestros asuntos?, preguntó. No tienes de qué preocuparte. Sobre eso no te haré daño, dije con calma. El tirano te ha encarcelado aquí, pero no te ha lastimado, lo que significa que quiere usarte para controlar a Yantian. ¿Puedo ayudarte a enviar un mensaje? ¿De verdad estás aquí para ayudarnos?, preguntó Sen Nuan, entre la fe y la duda. Asentí. Solo hago esto para sobrevivir, nada más. La protagonista no murió, y Yantian regresó a la capital. Aunque algunos detalles de la trama habían cambiado, la dirección general de la historia seguía siendo la misma: el protagonista está destinado a usurpar el trono y el tirano tendrá un final miserable. Cuando llegue ese momento será difícil para mí sobrevivir. Nuana, dijo una voz llena de sorpresa y contención a mis espaldas. Y Yantian corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, con el rostro radiante de alegría por haber recuperado lo perdido. Me quedé atónita. ¿De dónde vienes? ¿Acaso la alcoba del tirano es una especie de centro de operaciones donde cualquiera puede entrar y salir a su antojo? Y Yantian me miró. Hoy me escondí en el palacio y esta noche te vi actuando de forma sospechosa, así que te seguí. Nunca esperé que me llevaras hasta Nuana. Te prometo que si algún día llego a ser el gobernante de este mundo, recordaré tu bondad de hoy y velaré por tu seguridad para siempre. Me rasqué la cabeza. Aunque el lugar de la promesa era un poco extraño, era bueno que hubiera aceptado. Worm, te sacaré de esta guarida de peligros. Tras decir esto, Yantian tomó a Sen Nuan y desapareció de mi vista con su habilidad de ligereza. Antes de que pudiera reaccionar, las dos figuras se esfumaron. Simplemente se fueron. Miré la llave de latón en mi mano. Espera, esto no está bien. Si la protagonista escapa, el tirano sin duda pensará que fui yo quien lo hizo. Yang, ¿vas a volver? Temblando de miedo volví a acostarme con Yantian, pero extrañamente tras descubrir que la protagonista había desaparecido, no se enfadó, todo siguió como si nada. Como de costumbre revisaba los memoriales a diario, me llamaba para moler tinta y me hacía acompañarlo a dormir. Su tez mejoraba cada día, pero yo me consumía día a día. La sensación de tener la cabeza colgando era insoportable. Concéntrate, la voz magnética de Yantian resonó a mi lado. Volví a prestar atención y seguí moliendo la tinta. Sin embargo, ahora la forma en que la molía era diferente. Estaba envuelto en sus brazos con la barbilla apoyada perezosamente en mi hombro mientras revisaba los memoriales con una mano. Podía sentir al verdadero dragón de este hijo del cielo, siempre erguido y orgulloso. Este tirano había reprimido sus deseos durante demasiado tiempo. Muyin, si no estuvieras en el palacio, ¿a dónde te gustaría ir? No sé por qué preguntó eso, pero su mirada parecía muy seria. Pensé por un momento: el vasto desierto, las montañas nevadas, la región de Jiangnan. Me gustaría verlo todo. Y Yantian curvó ligeramente los labios y dijo con suavidad: de acuerdo, te llevaré a verlo en el futuro. Mi corazón dio un vuelco y una emoción inexplicable comenzó a invadirme. Durante este tiempo de interacción diaria, me di cuenta de que no era tan despiadado como se describía en el libro. Redujo los impuestos y el trabajo forzado, promovió a eruditos de origen humilde. Aparte del derramamiento de sangre durante el golpe palaciego de antaño, no se me ocurría otra razón por la que lo llamaran tirano. Pero la historia se acerca a su fin. ¿Cómo podría un tirano tener futuro? Está a punto de morir. El padre de la consorte Wan ha regresado a la capital.
El poderoso ejército Beiyuan está estacionado a menos de 16 kilómetros de la capital. El general Hugh entró solo en la capital, blandiendo su espada para asistir al banquete. Antes del banquete de bienvenida, Yi Yantian me encontró y me entregó una botella de porcelana. Veneno, supe al instante. Yi Yantian dijo con calma, Yi Yantian confía ahora más en ti y en el eunuco Cao que en nadie. Si toman medidas, se puede resolver sin derramamiento de sangre, es el mejor resultado. Por supuesto, no te obligaré. Si no actúas, el general Hugh tendrá que liderar las tropas para atacar la capital, y lo que presenciaremos entonces no será más que un río de sangre. Apreté la botella de porcelana. Aunque sabía que este era el desenlace inevitable, sentía una pesadez indescriptible en el corazón. No quiero dañar a Yi Yantian. Incluso si está destinado a morir, podría ser envenenado, negocié tentativamente. O tal vez perdonarle la vida. Yi Yantian frunció el ceño. Eres demasiado blando. Si fuera Shen Nuan, no sería como tú. Shen Nuan. Tonterías. A ella no le gusta el tirano. Por supuesto, al pensar en esto me estremecí violentamente. Como en el banquete, Yi Yantian se sentó erguido en el trono del dragón, mientras Hugh Dubian me jalaba para que me sentara a su lado. El general Hugh alzó la barbilla, sosteniendo el vino imperial, y sonrió con desdén. Este humilde general. Solo bebo el licor fuerte de las tierras fronterizas, esta agua dulce del palacio no me gusta. Le ruego a su majestad que me perdone. En el banquete todos estaban al tanto del plan de Yi Yantian y el general Hugh, y contenían la respiración, sin atreverse a decir una palabra. Yi Yantian levantó los ojos con indiferencia. Supongo que el general Hugh tampoco tendrá mucho apetito. Retírenlo. Los sirvientes del palacio retiraron rápidamente toda la comida y el té de la mesa del general Hugh, dejándola completamente vacía. La expresión del general Hugh cambió. No es que quiera causar problemas, pero su majestad ha estado favoreciendo exclusivamente a la consorte y últimamente, descuidando por completo a mi hija. Su majestad no debería mostrar tal favoritismo en el harén, lo que realmente importa es que haya un heredero real cuanto antes. Bajé la mirada. La atmósfera se había vuelto demasiado tensa. Hugh Dubian hizo un puchero a mi lado. Bien, usándome como peón. Toma. Me giré para mirarla. Mi padre está a punto de pelearse con tu marido, ¿no estás nerviosa? Hugh Dubian se encogió de hombros. Al fin y al cabo, desde tiempos inmemoriales, usar a las mujeres como excusa siempre ha sido la forma de conseguir grandes cosas. Si mi padre fracasa, el emperador será el primero en ejecutarme, si tiene éxito, aún así sacrificará mi vida para defender la justicia. Me quedé atónita. ¿Mi padre, cómo podría? Lo haría, dijo Hugh Dubian con seguridad. Si la dinastía cayera, no toleraría tener una hija que fuera la consorte del antiguo emperador tirano. Mis dedos se curvaron ligeramente al pensar en su destino en el libro, sintiendo una indescriptible mezcla de complejidad y angustia. Hugh Dubian me sonrió. No te lo tomes tan en serio. Déjame contarte un chisme que acabo de oír, seguro que te interesa. ¿Qué? Susurró Hugh Dubian. Su majestad tiene una compañía privada que ha estado dispersa por todo Darky durante todos estos años, pero... ¿Solo para encontrar a alguien? Pregunté. Confusión, encontrar a alguien, eso es lo que oí, que buscaba a una mujer que conoció en su infancia, pero no ha habido ni rastro de ella en todos estos años. Se me aceleró el corazón, un recuerdo fugaz me invadió. Hugh Dubian continuó, quizás su majestad también sea un hombre de profundo afecto. Ah, por cierto, hablando de su majestad, parece que se ha vuelto mucho más estable emocionalmente durante el tiempo que ha estado a su servicio, ya no ejecuta a la gente tan a menudo. Me llevé la mano a la cara. ¡Qué cumplido más extraño! El general Hugh continuó con su discurso imprudente, si su majestad no es apto para el trono, quizás debería abdicar y dejar que alguien más capaz ocupe su lugar. Y Yang Jiang entrecerró los ojos ligeramente, si no puedes hacerlo bien, entonces renuncia y deja paso a alguien más capaz. ¿Hablas en serio, general Hugh?, murmuré para mí mismo en un rincón. ¿No es obvio? El ejército de Beiyuan ya está estacionado a las afueras de la capital. Pronto, tirano, tu puesto desaparecerá.
El general Hugh alzó la barbilla. Hablo muy en serio. Bien, y... Yang Jiang agitó la mano levemente. Ejecútenlo. En un instante la cabeza del general Hugh cayó al suelo, salpicando sangre por todas partes. Los gritos resonaron a su alrededor. Una mano cálida cubrió mis ojos. Da un poco de miedo. No mires, dijo Yantian, poniéndose de pie furioso. ¿Y Yang Jiang, has perdido la cabeza? Es el gran general de Beiyuan. ¿Cómo pudiste ejecutarlo sin decir una palabra? Esto es indignante, simplemente indignante. Estaba tan enfurecido que ya no podía hablar. Y Yang Jiang lo miró con frialdad y arrojó al suelo un montón de pruebas incriminatorias. El general Hugh ha violado mujeres civiles, impuesto impuestos exorbitantes, explotado minas de cobre en secreto, falsificado armas y moneda oficial con la intención de rebelarse. Cada uno de estos actos es un delito capital. ¿Es el séptimo príncipe cómplice o encubierto? Se hizo un silencio sepulcral. Y Yang Jiang me tomó la mano con suavidad. Está muy sucio aquí. Vámonos. De vuelta a las fuerzas rebeldes a las afueras de la capital habían sido sofocadas hacía tiempo por el ejército Zenbei mediante una combinación de fuerza y persuasión. Esta usurpación no era más que una farsa de principio a fin. Y Yang Jiang me condujo de regreso al salón Chenan. Permanecí en estado de shock durante un largo rato. La trama se desviaba cada vez más. Y Yang Jiang, lo llamé y el veneno que llevaba en la manga se me cayó al suelo. Lo recogió, frotó el frasco de porcelana con el pulgar y lo tiró. ¿Prefieres confiar tu vida a ellos antes que a mí? ¿Por qué no crees que puedo garantizar tu seguridad para siempre? Me quedé atónita por un momento. Lo sabía todo, pero él. Apreté los labios. Me has visto antes, ¿verdad, y Yang Jiang? Antes de venir a este mundo, tenía sueños frecuentes. En ellos siempre era la joven Yang Jiang, y mi identidad en los sueños era la de una dama de la corte a la que el difunto emperador nunca había convocado. Su linaje materno era humilde y había soportado innumerables miradas frías. Cuando lo vi, el protagonista Yantian le aconsejaba con dulzura: no puedes cambiar tus orígenes, pero puedes cambiar tú mismo. No seas siempre tan distante, aprende a jugar con ellos y dejarán de molestarte. Tras decir esto, Yantian le dio un plato con los restos de los pasteles que había estado comiendo y se fue a jugar con los demás. Quienes se encuentran en la luz creen que el mundo entero brilla. Sintiendo que Yang Jiang era demasiado digno de lástima, compartí con él parte de mi comida, carbón para el invierno y ropa de cama de algodón. Día tras día, soñaba con Yang Jiang, y en mis sueños lo cuidaba. Luego, cuando lo molestaban, me preguntó por qué lo ayudaba así. Lo pensé y no supe cómo explicárselo a un niño pequeño, así que tuve que asustarlo: serás emperador en el futuro. Espero que seas un gobernante sabio y virtuoso, y nunca un tirano. Él asintió como sí. Lo entendí, pero no del todo. Más tarde, como siempre lo ayudé, el príncipe heredero mandó a gente a golpearme con garrotes hasta dejarme al borde de la muerte. Antes de morir, el pequeño Yang Jiang lloró frente a mí por primera vez. No tuve más remedio que consolarlo. Vengo de otro mundo, no voy a morir, solo estoy regresando a ese otro mundo. Para mí, ahora es como un sueño, no duele en absoluto. Después de eso, nunca volví a tener sueños así. Tras mi muerte, Yang Jiang se volvió mucho más sombrío, ya no era el niño de 10 años. Maquinó para que el príncipe heredero cometiera errores y fuera degradado, conspiró para convertir a la concubina que me maltrataba en la señorita Gary, lo orquestó todo y finalmente se convirtió en emperador. Lo primero que hizo Yang Jiang al convertirse en emperador fue llevar a cabo una sangrienta purga en el palacio. Todos los que me habían humillado murieron, solo quedó Yantian, quien una vez le había mostrado algo de bondad. Bajé la mirada. Lo que creí que era un sueño, resultó ser. No era un sueño para Yang Jiang, era algo que realmente había existido. Me senté al borde de la cama, mientras él se arrodillaba en el suelo, apoyando suavemente la cabeza en mi rodilla. ¿Te decepciona verme así? Pregunté acariciándole la cabeza con suavidad, sintiendo una punzada de tristeza. Cuando me vuelvas a ver y me encuentres al otro lado, ¿te entristecerás? No, rió Yang Jiang entre dientes. Me alegra que estés vivo.
Además, solo intentaba sobrevivir. Fruncí los labios. Gun también da mucha pena. ¿Podrías perdonarle la vida? Suficiente. Entonces, ¿cómo piensas lidiar con Illantian y Sennuan? Los protagonistas ya están condenados al fracaso. Parece que el final de esta historia ha cambiado. Que hagan lo que quieran, dijo Yanjian con indiferencia. No pueden causar ningún problema de verdad. Me sorprendió un poco, había pensado que eliminaría a cualquiera que representara una amenaza. Sonrió y dijo, no. Dilo, querías que fuera una gobernante sabia y virtuosa, así que me esfuerzo al máximo. Le devolví la sonrisa, y Yanjian se veía realmente apuesto cuando sonreía. Al mirarlo de repente me di cuenta de cuánto había crecido el pequeño Yanjian. Con razón no me había llamado a la alcoba hasta ahora, así que es porque me ve como una figura materna. No se debe profanar lo sagrado. Los ojos de Yanjian se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiamuin, ya te lo he dicho, no pienses mal. Parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí, puedo oírte. Yanjian arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella. Ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio. Un paraíso donde podría vivir libre y sin restricciones. Me llamó desalmado sin miramientos. No me iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mi delicado rostro requiere una fortuna para mantenerlo, y no me gusta nadie más. Solo disfruto pasando tiempo contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio. A mí, bueno, pues. Más tarde se encaprichó del pintor de la corte un momento y al siguiente quedó cautivada por el erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Illantian y Sennuan, después de todas sus maquinaciones a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Illantian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y todos los días hablaba consigo mismo frente a él, hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, porque yo no. No el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, porque yo no. Eso tampoco está bien. Sennuan se sintió completamente avergonzada. Deseaba escapar, pero no podía porque la habían obligado a casarse con ella. Yantian hizo caso omiso de todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan estaban repletos de palacios y refugios. Tras arreglar los asuntos de la corte me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar diversas regiones. En realidad, me llevaba de paseo por parajes pintorescos. Pero a decir verdad, mientras disfrutábamos del paseo, no dudó en deshacerme de los funcionarios corruptos que encontraba. Yantian, ese tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Vale, aparte de su afición por las decapitaciones, seguía siendo un gobernante decente, pero su mente y energía no habían disminuido en lo más mínimo. Estaba completamente centrada en mí como un lobo o un tigre. Aún así podía leer mis pensamientos, dando rienda suelta a todas las fantasías indecentes de la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo el cuerpo me sentía débil y dolorido. Furiosa le lancé una almohada. Tirano, para. Escuchando a escondidas mis pensamientos, sonreí junto a él, y Yanjian realmente se veía muy guapo cuando sonreía. Al mirarlo de repente me di cuenta de cuánto había crecido el pequeño Yanjian. Con razón no me había llamado a la alcoba hasta ahora, así que es porque me ve como una figura materna. Uno no debe profanar lo sagrado. Los ojos de Yanjian se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiamuin, ya te lo he dicho, no pienses mal de ti misma. Parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí, puedo oírte. Yanjian arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella. Ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones, y ella me llamó despiadada.
No me iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mi delicado rostro requiere una fortuna para mantenerlo, y no me gusta nadie más. Solo disfruto estar contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio. Bueno, pues. Más tarde se encaprichó del pintor de la corte un momento y al siguiente quedó cautivada por el erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Y Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y cada día hablaba consigo mismo frente a él: hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, ¿por qué yo no? No, el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué yo no? Eso tampoco está bien. Sennuan se sentía completamente avergonzada, deseando escapar pero sin poder, porque la habían obligado a casarse. Y Yantian se volvió. Haciendo caso omiso de todo en desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan, donde se habían construido palacios y refugios, después de que los asuntos de la corte se arreglaran debidamente, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de excursión a lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos, no dudó en lidiar con los funcionarios corruptos que encontrábamos en el camino. Y Yantian, este tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Bueno, aparte de su afición por decapitar, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo, todos enfocados en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos, representando todas las fantasías indecentes en la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo mi cuerpo se sentía débil y dolorido. Furioso le lancé una almohada. Tirano, deja de espiar mis pensamientos, sonreí junto a él, y Yang Jiang realmente se veía muy guapo cuando sonreía. Al mirarlo de repente me di cuenta de cuánto había crecido el pequeño Yang Jiang. Con razón no me había llamado a la alcoba hasta ahora, así que es porque me ve como una figura materna. Uno no debe profanar lo sagrado. Los ojos de Yang Jiang se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiamuin, ya te lo he dicho, no pienses mal de ti misma. Parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí, puedo oírte. Y Yang Jiang arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella. Ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones, y ella me llamó despiadada. No me iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mi delicado rostro requiere una fortuna para mantenerlo, y no me gusta nadie más. Solo disfruto estar contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio. Bueno, pues. Más tarde se encaprichó del pintor de la corte un momento y al siguiente quedó cautivada por el erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Y Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y cada día hablaba consigo mismo frente a él: hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, ¿por qué yo no? No, el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué yo no? Eso tampoco está bien. Sennuan se sentía completamente avergonzada, deseando escapar pero sin poder, porque la habían obligado a casarse. Y Yantian se volvió. Haciendo caso omiso de todo en desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan, donde se habían construido palacios y refugios, después de que los asuntos de la corte se arreglaran debidamente, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de excursión a lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos, no dudó en lidiar con los funcionarios corruptos que encontrábamos en el camino. Y Yantian, este tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Bueno, aparte de su afición por decapitar, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo, todos enfocados en mí como un lobo o un tigre.
Aún así podía oír mis pensamientos, representando todas las fantasías indecentes en la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo mi cuerpo se sentía débil y dolorido. Furioso le lancé una almohada. Tirano, deja de espiar mis pensamientos. De repente me di cuenta de cuánto había crecido el pequeño Yang Jian. Con razón no me había llamado a la alcoba hasta ahora, es porque me ve como una figura materna. No se debe profanar lo sagrado. Los ojos de Yang Jian se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiaomuin, ya te lo he dicho, no pienses mal. Parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí, te oigo. Y Yang Jian arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella. Ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones. Me llamó despiadada. No iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mi delicado rostro requiere. Para mantener mi fortuna, y no me gusta nadie más, solo disfruto pasar tiempo contigo, ni se te ocurra echarme del palacio. A mí, bueno, entonces. Más tarde se encaprichó del pintor de la corte un momento y al siguiente quedó cautivada por el erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y todos los días hablaba consigo mismo frente a él: hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, ¿por qué yo no? No, el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué yo no? Eso tampoco está bien. Sennuan se sentía completamente avergonzada, deseando escapar pero sin poder hacerlo, porque la habían prometido en matrimonio. Yantian hizo la vista gorda ante todo esto. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiannan, todo tenía palacios y tras arreglar los asuntos de la corte, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de excursión a lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos del paseo, no dudó en deshacerse de los funcionarios corruptos que encontraba. Yantian, ese tirano, no mostró piedad alguna, los decapitó a todos. A mí también. Vale, aparte de su afición por las decapitaciones, seguía siendo un gobernante decente, pero su mente y energía no habían disminuido en lo más mínimo, estaban completamente centradas en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía leer mis pensamientos, dando rienda suelta a todas las fantasías indecentes de la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo el cuerpo me sentía débil y dolorido. Furioso le lancé una almohada al tirano: deja de espiar mis pensamientos. De repente me di cuenta de cuánto había crecido el pequeño Yang Jian. Con razón no me había llamado a la alcoba hasta ahora, es porque me ve como una figura materna. No se debe profanar lo sagrado. Los ojos de Yang Jian se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiaomuin, ya te lo he dicho, no pienses mal. Parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí, te oigo. Yang Jian arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella. Ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones. Me llamó despiadada. No iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mi delicado rostro requiere. Para mantener mi fortuna, y no me gusta nadie más, solo disfruto pasar tiempo contigo, ni se te ocurra echarme del palacio. A mí, bueno, entonces. Más tarde se encaprichó del pintor de la corte un momento y al siguiente quedó cautivada por el erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y todos los días hablaba consigo mismo frente a él: hermano,
si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, porque yo no. No el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, porque yo no. Eso tampoco está bien. Sennuan se sentía completamente avergonzada, deseando escapar pero sin poder hacerlo, porque la habían prometido en matrimonio. Y Yantian hizo la vista gorda ante todo esto. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan, todo tenía palacios y tras arreglar los asuntos de la corte, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de excursión a lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos del paseo, no dudó en deshacerse de los funcionarios corruptos que encontraba. Y Yantian, ese tirano, no mostró piedad alguna, los decapitó a todos. A mí también. Vale, aparte de su afición por las decapitaciones, seguía siendo un gobernante decente, pero su mente y energía no habían disminuido en lo más mínimo, estaban completamente centradas en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía leer mis pensamientos, dando rienda suelta a todas las fantasías indecentes de la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo el cuerpo me sentía débil y dolorido. Furioso le lancé una almohada al tirano, deja de espiar mis pensamientos. Los ojos de Yang Jian se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiamuin, ya te lo he dicho, no tienes nada en la cabeza, parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí puedo oírte y Yang Jian arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella, ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones, y me llamó desalmada. No me iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mantener mi delicado rostro requiere una fortuna, y no me gusta nadie más. Solo disfruto estar contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio, yo. Bien, entonces luego. Un momento se encaprichó con el pintor de la corte y al siguiente. Ella quedó cautivada por el erudito recién nombrado y siempre me arrastraba con ella para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Y Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia y cada día hablaba solo frente a él, hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, porque yo no. No el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, porque yo no. Eso tampoco está bien. Sennuan se sentía completamente avergonzada, deseando escapar pero sin poder hacerlo, ya que la habían prometido en matrimonio. Y Yantian hizo la vista gorda ante todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan, allí se construyeron palacios y refugios. Después de que los asuntos de la corte se arreglaran debidamente, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad, me llevaba de excursión a lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos nunca. Dudé en enfrentarme a los funcionarios corruptos que encontré en el camino, pero Yantian, ese tirano, no mostró piedad alguna. Los decapitó a todos. A mí también, bueno, aparte de su afición por la decapitación, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo. Estaba completamente concentrado en mí como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos, dando rienda suelta a todas las fantasías indecentes de la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo el cuerpo me sentía débil y dolorido. Furioso le lancé una almohada. Tirano, deja de espiar mis pensamientos. Los ojos de Yang Jian se oscurecieron mientras se acercaba más. Xiamuin, ya te lo he dicho, no tienes nada en la cabeza, parpadeé confundida. ¿Qué pasa? No lo dije en voz alta, ¿aún puedes oírme? Sí puedo oírte y Yang Jian arqueó una ceja y corrió la cortina de la cama. Mi amada consorte ha estado pensando tanto tiempo, ¿no debería ponerlo en práctica? Ella, ya es de día. ¿O solo estaba siendo tonta por un momento? Quería enviar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones, y me llamó desalmada. No me iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mantener mi delicado rostro requiere una fortuna, y no me gusta nadie más.
Solo disfruto estar contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio, yo. Bien, entonces luego. Un momento se encaprichó con el pintor de la corte y al siguiente. Ella quedó cautivada por el erudito recién nombrado y siempre me arrastraba con ella para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Y Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia y cada día hablaba solo frente a él: hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, porque yo no. No el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, porque yo no. Eso tampoco está bien. Sennuan se sentía completamente avergonzada, deseando escapar pero sin poder hacerlo, ya que la habían prometido en matrimonio. Y Yantian hizo la vista gorda ante todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan, allí se construyeron palacios y refugios. Después de que los asuntos de la corte se arreglaran debidamente, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad, me llevaba de excursión a lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos nunca dudé en enfrentarme a los funcionarios corruptos que encontré en el camino, pero Yantian, ese tirano, no mostró piedad alguna. Los decapitó a todos. A mí también, bueno, aparte de su afición por la decapitación, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo. Estaba completamente concentrado en mí como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos, dando rienda suelta a todas las fantasías indecentes de la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda y todo el cuerpo me sentía débil y dolorido. Furioso le lancé una almohada. Tirano, deja de espiar mis pensamientos, solo estaba bromeando un poco, quería mandar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones. Me llamó desalmado, y me dijo, no iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mantener mi delicado rostro requiere una fortuna, y no me gusta nadie más. Solo disfruto estar contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio, ¿sabes? Bueno, pues. Más tarde se encaprichó con el pintor de la corte un momento y al siguiente quedó prendada del erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan, después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Y Yantian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y todos los días hablaba solo frente a él: hermano, sí. Tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, porque yo no. No el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué? No puedo. Eso tampoco está bien. Sennuan se sintió completamente avergonzada, deseando escapar pero incapaz, pues la habían obligado a casarse. Y Yantian hizo la vista gorda ante todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan tenían palacios y refugios construidos allí. Después de que los asuntos de la corte estuvieron debidamente arreglados, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de paseo por lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos, no dudó en lidiar con funcionarios corruptos en el camino. Y Yantian, este tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Bueno, aparte de su afición por decapitar, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo, todos enfocados en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos, representando todas las fantasías indecentes en la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda, y todo mi cuerpo. Sentía el cuerpo débil y dolorido. Furiosa, le lancé una almohada: tirano, deja de espiar mis pensamientos, solo estaba bromeando un poco, quería mandar a Heu Banjin fuera del palacio, a un paraíso donde pudiera vivir libre y sin restricciones. Me llamó desalmado, y me dijo, no iré. ¿Dónde más podría encontrar condiciones tan buenas como en el palacio? Mantener mi delicado rostro requiere una fortuna, y no me gusta nadie más. Solo disfruto estar contigo. Ni se te ocurra echarme del palacio, ¿sabes? Bueno, pues. Más tarde se encaprichó con el pintor de la corte un momento y al siguiente quedó prendada del erudito recién nombrado. Siempre me arrastraba para encubrirla. En cuanto a Yantian y Sennuan,
después de todas sus intrigas a largo plazo, todo se fue al traste y empezaron a comportarse de forma un tanto desquiciada. Y Yan Tian mandó construir un trono de dragón en su residencia, y todos los días hablaba solo frente a él: hermano, si tú puedes sentarte en esta silla de ruedas, ¿por qué yo no? No el trono de dragón, si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué? ¿No puedo? Eso tampoco está bien. Shen Nuan se sintió completamente avergonzada, deseando escapar pero incapaz, pues la habían obligado a casarse. Y Yan Tian hizo la vista gorda ante todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan tenían palacios y refugios construidos allí. Después de que los asuntos de la corte estuvieron debidamente arreglados, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de paseo por lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos, no dudó en lidiar con funcionarios corruptos en el camino. Y Yan Tian, este tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Bueno, aparte de su afición por decapitar, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo, todos enfocados en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos, representando todas las fantasías indecentes en la mente de este gran erudito. Me dolía la espalda, y todo mi cuerpo. Sentía el cuerpo débil y dolorido. Furiosa, le lancé una almohada: tirano, deja de espiar mis pensamientos, no, el trono del dragón. Si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué yo no? Eso tampoco está bien. Shen Nuan se sintió completamente avergonzada, deseando escapar pero incapaz, pues la habían obligado a casarse. Y Yan Tian hizo la vista gorda ante todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan tenían palacios y refugios construidos allí. Después de que los asuntos de la corte estuvieron debidamente arreglados, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad, me llevaba de paseo por lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos, no dudó en lidiar con los funcionarios corruptos que se encontraban en el camino. Y Yan Tian, este tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Bueno, aparte de su afición por decapitar, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo, todos enfocados en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos más íntimos, dando rienda suelta a todas mis fantasías indecentes. En la mente de este gran erudito me dolía la espalda y todo mi cuerpo se sentía débil y dolorido. Furioso, le lancé una almohada: tirano, deja de espiar mis pensamientos, no, el trono del dragón. Si tú puedes sentarte en él, hermano, ¿por qué yo no? Eso tampoco está bien. Shen Nuan se sintió completamente avergonzada, deseando escapar pero incapaz, pues la habían obligado a casarse. Y Yan Tian hizo la vista gorda ante todo. Desiertos, montañas nevadas y la región de Jiangnan tenían palacios y refugios construidos allí. Después de que los asuntos de la corte estuvieron debidamente arreglados, me sacó del palacio con el pretexto de inspeccionar varias regiones. En realidad me llevaba de paseo por lugares pintorescos, pero a decir verdad, mientras disfrutábamos, no dudó en lidiar con los funcionarios corruptos que se encontraban en el camino. Y Yan Tian, este tirano, no mostró piedad, los decapitó a todos. A mí también. Bueno, aparte de su afición por decapitar, seguía siendo un gobernante decente, pero sus pensamientos y energía no habían disminuido en lo más mínimo, todos enfocados en mí, como un lobo o un tigre. Aún así podía oír mis pensamientos más íntimos, dando rienda suelta a todas mis fantasías indecentes. En la mente de este gran erudito me dolía la espalda y todo mi cuerpo se sentía débil y dolorido. Furioso, le lancé una almohada: tirano, deja de espiar mis pensamientos.